soporte crítico de las juntas directivas, de los directorios, ¿no? Y en ese rol, en esa consigna, en esa propuesta, hemos trabajado denodadamente todos estos años. El secretario se convierte en una suerte de vínculo, le llamamos nosotros una bisagra que interactúa a lo largo de toda la organización, a partir obviamente de la junta directiva del directorio, ¿no? Y de ahí se interrelaciona con todo el circuito de los principales tomadores de decisiones. En términos prácticos, se va convirtiendo poco a poco en una suerte de asesor del directorio. Para ser un asesor eficaz, potente, como nosotros lo queremos ver, en realidad tenemos que poder brindarle competencias que le permitan tener un enfoque comprensivo, integral, por ahí viene el tema del programa, donde nosotros llamamos en la posibilidad de que ese secretario tenga la capacidad de enfocar las cosas casi mimetizándose con el pensamiento del miembro directorio. Nosotros lo llamamos pensar como si fueras un director, ponerte en la mentalidad o lo que le decimos el mindset de un director. Para hacer eso hoy en día, en un mundo cambiante, un mundo desafiante, un mundo lleno de crisis una tras otra, como sabemos cualquier miembro de junta o de directorio, lo único que nos queda es seguir constantemente actualizándonos, mirándonos, formándonos y tener sobre todo una mirada holística, ¿no? Comprensiva. De ahí es que nosotros vemos esto como una formación integral. Y la otra característica que yo quiero resaltar es que esta 10ª edición es un resultado de una evolución, una modulación gradual en el tiempo. Yo diría, y alguno de ustedes lo pueda poder corroborar, cómo ha ido mutando, cómo ha ido mejorando, cómo ha ido depurándose, tratando de recoger todo lo que la realidad nos iba poniendo y nos iba desafiando, ¿no? Sin duda, lo que tenemos hasta ahora es un programa que está adaptado a las necesidades actuales de los más altos niveles de decisión. Luego la junta directiva, el C-Level, el gerente general, por supuesto, y tenemos oficiales de cumplimiento, los auditores, etcétera. Esto hace que esa integralidad, sin duda, para nosotros, nos refleje un programa que es quizás una versión comprensiva de buena gobernanza. De esta manera, si bien es cierto, nosotros promovemos esto, que sean los secretarios los que se unan a esta formación, de hecho, ya la experiencia nos ha enseñado que lo recogen, digamos, muy positivamente miembros de junta o directorio que nos han acompañado como parte de los alumnos, miembros, como decía, de los más altos niveles de toma de decisión. ¿Quién mejor que un buen director de saber valorar a un buen secretario? Y a veces tiene que recorrer esa ruta de formación o mejor madurar o desarrollar mejor esa ruta de formación para poder darle el rol que nosotros creemos de tener un secretario en la actualidad. Con esta visión, nosotros les brindamos este 10º programa. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que escuchen de primera mano de varios de nuestros expositores de cómo van a enfocar la parte correspondiente a esta formación integral y alguna gente que ya pasó por esta formación, de cómo les fue, ¿no? Cómo les sirvió y qué cosa le fue de utilidad para el desarrollo para su ejercicio profesional. Pasamos entonces a esta ronda, digamos, de testimonios, por favor, Janessa. Sí, gracias, Enrique. Sí, como bien señala Enrique, justamente el programa o la charla se llama ¿Por qué llevar el programa? Y queremos que ustedes escuchen de primera mano de los profesores, de los exalumnis que han tenido, que han estado en ASCLA, por qué es importante para el rol que ustedes están ejerciendo llevar este programa. Entonces, me gustaría comenzar contigo, Carlos. Carlos nos está acompañando desde Colombia y él va a estar dictando en el programa virtual el curso de estrategia, que es un tema bastante importante para los secretarios corporativos y que justamente nosotros incluimos dentro del programa a recomendación de una secretaria corporativa que nos decía, yo necesito entender cómo se maneja la estrategia dentro de la organización para poder asesorar al directorio como tal. Entonces, Carlos, desde tu experiencia, ¿cómo crees que el secretario corporativo puede actuar como un verdadero facilitador que logre integrar la gobernanza, la estrategia de negocio y la cultura organizacional directamente en la junta directiva o directorio? Vanessa, muchas gracias. Buenas noches para todos. Un saludo muy especial desde Colombia.
muy honrado de participar de esta sesión y de ser parte del equipo académico de este programa de formación. Justamente la semana anterior terminé la certificación para miembros de junta directiva del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y también este año me certifiqué en Estados Unidos en dos instituciones. Una, el NACD, que algunos de ustedes han oído mencionar, el National Association of Corporate Directors, y obtuve la certificación como miembro de junta allí. Y también una institución más pequeña enfocada en miembros de junta de empresas privadas y familiares, que se llama el PDA, Private Directors Association. Y en todas esas certificaciones que tuvieron lugar entre febrero y el viernes pasado, en las tres, el rol de lo que llamamos el secretario corporativo es crítico y, como bien lo mencionaba en la introducción, ha cambiado radicalmente. En la sesión que vamos a tener, justamente mi propósito es habilitar en los participantes esa capacidad de conversación estratégica, entendiendo que de alguna forma necesitamos que ese secretario hoy en día se vuelva un estratega de gobierno, es decir, que logre conectar las buenas prácticas de gobernanza, el apoyo que hace para el directorio o junta directiva, con un entendimiento claro del negocio, en tanto juega un rol, solo para mencionar un ejemplo, en el establecimiento de la agenda, que es un tema crítico. Podemos perdernos en agendas operativas y, por supuesto, carecer de esa visión estratégica desde la definición de la agenda, pero también buscar que el secretario que tiene esa labor de articular la agenda, pero también de recoger la mejor información posible y de buscar que esa información sea oportuna y llegue a sus destinatarios con la claridad suficiente, pues proveer esa información que eviten la miopía que a veces existe en las juntas respecto a la estrategia. Entonces, la idea es que el secretario corporativo aprenda a hablar de estrategia, sea un actor en la conversación estratégica desde el entendimiento y le preste un mejor servicio como enlace que muchas veces es entre el directorio y el equipo ejecutivo para ensamblar buenas agendas, para proponer buenos temas, para que esos temas se ensamblen desde la información previa de manera correcta y que de alguna manera sea un actor que realmente contribuya a la gestión del directorio y al bienestar del directorio y la relación con el equipo ejecutivo, pero sobre todo a la generación de valor para la empresa con un conocimiento claro de la estrategia. Es decir, que no solamente conozca la parte operativa, la parte legal, si se quiere, o la parte de cumplimiento, la parte formal, sino que entienda el negocio y aprenda a hablar ese idioma. Entonces, el propósito en la sesión que tendremos será habilitar a los secretarios corporativos para hablar con fluidez de estrategia empresarial. Muchas gracias, Carlos. Y efectivamente, la idea es eso, que entendamos un poco de qué trata el negocio, entender y cómo hacerlo, ¿no? Cómo interactuar para poder entender y conocer todo el negocio como tal. Entonces, Carlos nos va a estar acompañando durante el programa virtual. Muchas gracias, Carlos. Y ahora Encantado a ti. gracias. Le quiero dar pase a Helen. Y en el caso de Helen, Helen, ella es secretaria corporativa y jefe de gobernanza de Caja Trujillo de aquí de Perú. Y Helen además también ha llevado con nosotros anteriormente el programa integral de ASCLA y este año vamos a tener el gusto de tenerte como una de las profesoras en el curso de planificación o planes de trabajo del directorio. Gracias por acompañarnos, Helen, y coméntanos un poco, ¿no? ¿Cómo logramos estructurar un plan de trabajo que asegure el cumplimiento de los deberes fiduciarios que tiene todo el directorio y también de la supervisión de los riesgos sin perder el foco de lo que comentaba Carlos hace un momento, de la estrategia, ¿no? Que es lo importante dentro de las organizaciones. Gracias por estar con nosotros, Helen. Sí, ¿qué tal, Vanessa? Bueno, buenas noches con todos. Como bien dices, yo he hecho mucho de los programas, haciendo cuenta, el día de ayer son 5 años que he hecho el programa con ustedes. Recuerdo haber estado desde el desayuno de instalación un año antes del primer programa, ¿no? Y un programa, la verdad, muy interesante que ha aportado mucho al desarrollo, al desempeño de mis funciones, al crecimiento, de cierta forma, mi crecimiento profesional, ¿no? Entonces, bueno, y como parece un
trabalenguas, algo complicado lo que mencionas, cómo lograr estructurar un plan de trabajo del directorio, pues que abarque todos esos temas que son de responsabilidad del directorio, ¿no? Y mucho tiene que ver lo que indica Carlos, el tema del entendimiento de la estrategia. Entonces, lo que voy a hacer en el curso es más o menos compartir mi experiencia y las cosas que he ido aprendiendo o tomando las ideas en los cursos de ASCLA, ¿no? Entonces, para mí, lo importante es, o lo que debemos hacer como secretarios corporativos, de estas personas que asesoramos al directorio, que acompañamos y ayudamos en esta definición del plan estratégico al presidente del directorio, ¿no? Es justamente tener identificado cuál es la estrategia de la empresa, ¿no? Cuáles son los roles y funciones que tiene el directorio, ¿no? Hablando de riesgos, cuál es el apetito de riesgo de la empresa, dependiendo también del sector en el que estén, ¿no? También es importante tener identificado cuáles son las actividades de cumplimiento normativo. Para eso hay que conocer el sector en el que estamos. Es importante conocer la empresa, ¿no? Tener muy claro, dependiendo del sector, cuáles son los roles, qué es lo que el directorio debe cumplir, tener presente, ¿no? Para poder desarrollarse, para poder ser sostenible, ¿no? Y con eso también poder armar un cronograma de estas actividades, priorizar, saber cuáles son los entregables que el directorio va a desear establecer de acuerdo a la prioridad, prioricidad de estos informes, ¿no? O sea, parece lo complicado, pero si dependiendo, yo considero que es muy importante que el secretario conozca del negocio de la empresa para poder ayudar al directorio, ¿no? Para poder armar este plan y que de cierta forma pues haya un cumplimiento, ¿no? Porque tenemos que estar ahí en el cumplimiento y en el tema justamente de la estrategia, ¿no? Entonces espero durante el programa poder aportar con mi experiencia, ¿no? Y más o menos idear o ver de manera general porque lo que he aprendido en ASCLA y lo que me ha hecho también romper muchos paradigmas es que son prácticas, ¿no? Que no hay una regla general, que se va adecuando, depende del sector y depende de la empresa y depende de tu directorio, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión, una mente abierta y una visión muy integral, ¿no? Para poder apoyar y cumplir nuestro rol. Así es, Helen, y justo lo que tú mencionas, ¿no? Que son prácticas y algo que también sucede dentro del programa, tanto en el virtual como el presencial que vamos a tener. Más adelante les vamos a explicar a detalle lo que contiene. Este programa se nutre bastante no solamente de la experiencia de los profesores o los panelistas que nos acompañan, sino también de la experiencia de los alumnis o de las personas que están llevando el programa. Entonces, estas buenas prácticas que nosotros podemos compartir se complementan y se van a ir puliendo mucho más con lo que nos cuentan en la experiencia los alumnos que están participando en el programa. Entonces, muchas gracias, Helen, por acompañarnos, por No, estar con gracias a usted por considerarme. y también como alumni dentro del programa. Bienvenida, Helen, de todas formas. Gracias. Ya le voy a dar pase a Mauricio. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Mauricio nos está acompañando en un tema que es bastante importante y creo que es uno de los puntos que el secretario corporativo a lo largo de los años está tratando de desarrollar más, porque no es solamente la presentación que hace el secretario ante el directorio, sino también cómo modulamos o cómo hacemos para que las distintas gerencias que tienen que llevar sus reportes al directorio hagan una presentación eficiente y no sea pues una presentación de una hora donde el directorio se perdió y no sabe qué es lo que tiene que decidir. Y para eso hemos invitado este año a Mauricio. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y quisiéramos conocer desde tu punto de vista, desde tu experiencia ya enseñando y apoyando a distintos ejecutivos en el tema de las presentaciones de impacto, no solamente a directorios, sino a gerencias y a otro tipo de organizaciones. ¿Cómo hacemos para que este secretario corporativo justamente pueda liderar ese cambio cultural con las gerencias y poder tener esas presentaciones que en muchos casos son bastante tediosas, operativas? O sea, tenemos que presentar estados financieros, reportes de riesgos, reportes de compliance, para que sean de verdad reportes que sean estratégicos y de alto valor para el directorio. Y eso es lo que vamos a esperar un poco de tu curso, Mauricio. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Ascla además por la invitación para participar en el programa. Lo cierto es que lograr la atención y sobre todo el consenso en una mesa directiva es realmente un arte. Tiene un poquito de ciencia, tiene un poquito de arte, pero hay que saber ser un poco artesano para hilar adecuadamente.
Y dentro de esto, quienes han estado allí saben que el tiempo es bastante escaso, ¿no? No sobra el tiempo nunca y que en muchos casos esto se pierde en datos operativos y muchas veces nos quedamos en detallitos y nos perdemos del foco estratégico. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esto? La clave está en el secretario corporativo, porque al final ellos están en la posición perfecta para lograr un cambio cultural en la gerencia, para liderar este cambio cultural. Entonces dejan de ser simples receptores de información y se convierten en guardianes del valor estratégico. Para eso hay que saber cómo comunicarlo. Entonces, lo que vamos a buscar en nuestra charla, en nuestra ponencia, en nuestro curso, es transformar al secretario en un facilitador que sepa dar soporte y orientar a cualquier expositor y esto asegure que la información que comparta cumpla el objetivo real. Esto suena muy bien además en la teoría, pero luego aterrizarlo es todo un reto. Bien, generar un impacto real en el directorio tiene que ser algo concreto. Entonces, yo les quiero proponer, o los voy a proponer tres grandes momentos. Primero, hablar un poquito de la esencia del mensaje, que son los principios que tiene toda presentación. No existe presentación de alto impacto, o sea, independientemente de cuál sea la presentación, no existe un verdadero impacto, un alto impacto, si es que yo no soy claro, soy conciso y soy preciso. Y esto lo podemos saber desde la teoría. Desde, sí, bueno, evidentemente hay que ser claro, pero luego conseguirlo es el verdadero reto, ¿no? Entonces, allí vamos a ver cómo se define el propósito de una presentación, cómo estructuro mis mensajes, qué barreras puedo encontrar porque hay una serie de barreras que a veces no se pueden eliminar, pero se tienen que mitigar o reducir en la medida de lo posible y ver qué técnicas de enganche puedo aplicar con respecto a mi audiencia. Esa es la esencia del mensaje. Luego hablamos del pilar de la autoridad, que es un pilar importantísimo. En toda presentación hay tres grandes pilares: la energía, la autoridad y la atención. Pero ahora nos vamos a enfocar en la autoridad, porque Mm, es fundamental tener un dominio del tema y en el uso de la memoria para poder incorporar recursos reales. Eh, yo no puedo ejercer autoridad como presentador si es que no demuestro ni manejo mi conocimiento. Y a veces uno tiene el conocimiento, pero no sabe cómo transmitirlo. Entonces, vamos a ver algunas técnicas, algunos ejemplos y algunos pequeños consejos para ver cómo esto se puede potenciar, de tal manera que pasamos de la lectura a veces tediosa, a veces aburrida de ciertos datos por historias corporativas que tengan un peso más estratégico. Y en tercer lugar está el manejo del entorno, porque hay que saber cómo gestionar interrupciones, situaciones difíciles. Vamos a ver el modelo de proceso de diapositivas. Todos aquí sabemos hacer diapositivas, pero a veces utilizamos diapositivas que pueden ser un poco densas. Sentimos que mientras más información ponemos en las diapositivas es mejor. Y eso viene muchas veces de un background académico, ¿no? En el que mientras más texto ponga yo, mi profe va a saber que pues yo estudié más. Pero en un entorno profesional, el texto tiene que saber manejarse de una manera mucho más atractiva. Y no siempre más texto es más información. Nos vamos a apoyar además en herramientas como Menti para facilitar la dinámica de la reunión. Menti no es la única, hay muchos otros recursos, pero para no marearnos nos vamos a enfocar en Menti que sirve bastante. Y bueno, y sobre el final en realidad vamos también a intercambiar mucha información, vamos a dejar un espacio para preguntas, porque me parece importante que ustedes también aporten su casuística, sus dudas e intercambiemos información, porque al final no es que todos los datos los tenga yo, ustedes también tienen mucho contenido que aportar. Entonces así empoderamos al secretario con estas herramientas y en realidad activamos un catalizador cultural de esta manera. Entonces, no solamente validamos la legalidad de los procesos, sino que también modelamos el cómo la gerencia le puede hablar al negocio. Yo, a ver, nunca se puede garantizar resultados, pero yo sí les puedo garantizar que la aplicación de lo que vamos a ver en la sesión nos va a ayudar para justamente tener un poquito más de impacto, tener información más estratégica, generar debates que ganen mucho más valor y finalmente lograr unanimidad con un poquito más de rapidez. Muchísimas gracias. Espero verlos pues en septiembre de todas maneras.
Muchas gracias, Mauricio. Y Gracias, efectivamente, Janessa. lo que nos estabas mencionando es un punto que el secretario corporativo y los propios miembros de directorio, porque también hay miembros de directorio que llevan el programa de ASCLA, deben de conocer, ¿no? Entonces ahí te vamos a esperar en septiembre o octubre, ya no recuerdo, pero ahorita vamos a repasar el calendario completo del programa que vamos a tener. Y ahora Muchas me gustaría darle pase a nuestra querida amiga que siempre nos está acompañando en todas las actividades que hacemos en ASCLA y bueno, también es ya un referente en temas de gobierno corporativo a nivel de la región, a Elizabeth Prada. Elizabeth, este año, Elizabeth nos ha acompañado anteriormente en el programa integral, pero ella dictaba otro curso. Y este año le hemos pedido que nos ayude y nos apoye dictando el curso Roles y responsabilidades del secretario corporativo, ¿no? Elizabeth, coméntanos un poco, ¿no? ¿Qué herramientas prácticas crees que este profesional debe tener como un rol? No es un rol netamente administrativo, que es lo que ya hemos visto a lo largo del tiempo, sino que ha evolucionado. Entonces, para que de verdad sea ese pilar importante dentro de la organización que influya en la toma de decisiones del directorio, que sea ese asesor, que sea esa bisagra que siempre nosotros en ASCLA mencionamos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos vas a comentar en tus dos sesiones, porque contigo vamos a tener dos sesiones dentro del programa. Bienvenida, Elizabeth, y gracias por acompañarnos este año. Pues muchas gracias, Vanessa, Enrique a ASCLA por este octavo año acompañando el programa de secretarios. En esta ocasión, como tú bien lo dices, ya cambio de tema. Voy a hablar del rol y las competencias y habilidades que debe tener un secretario. Yo fui secretaria de dos grupos empresariales financieros en Colombia que tenían presencia no solamente en Colombia, sino en Panamá, Guatemala y Perú. Y me tocó hacer el reto de asumir la función de secretaria en los diferentes países a medida que el grupo iba avanzando, iba adquiriendo nuevas compañías. Y no solamente actuaba como secretaria yo, sino que tenía un equipo que acompañaba a la secretaría de los directorios y de los comités, y el mayor reto que tiene el rol del secretario es trascender ese rol de funciones administrativas y operativas para pasar a tener habilidades y unos roles estratégicos. Y como lo decía Enrique, el secretario puede ser un director en la sombra, pero que en esa sombra tiene que ser tan hábil que articule la relación entre la administración y el directorio. Es ese puente que puede conectar y que tiene que conectar a las expectativas de las dos partes. Y estaremos hablando un poco de cómo ha evolucionado ese rol, de cómo las habilidades y los roles hoy han cambiado, cómo este papel es muy estratégico y cómo se debe atacar esa obsolescencia, esa mirada muy táctica que de pronto es percibida en las organizaciones. Y ahí hay un aspecto del que estaremos hablando en las sesiones y es la hiperespecialización. La hiperespecialización puede ser buena y mala y puedo volverme alguien muy importante en la junta, en el directorio, pero también puedo volverme muy importante en temas operativos de manera que no me ven para ningún rol distinto a hacer el acta, a llevar el cuadro de pendientes o específicamente de pronto a sacar los puntos para comunicar a las áreas de lo que se aprobó en una sesión. Esa hiperespecialización es entender muy bien el rol del directorio, entender mi rol como secretario, pero ser muy claro en que mi rol tiene que ser estratégico, transversal y que debe acompañarse de una influencia positiva para evolucionar el gobierno corporativo. Ujú. Y dentro de eso, pues surge la pregunta de secretario oficial de gobierno corporativo, hoy oficial de la sostenibilidad, porque dentro de la sostenibilidad se vienen dando debates de si el líder, que es un articulador transversal de muchos aspectos de gobierno corporativo, debería conectarlo con sostenibilidad y ser ese gran articulador que necesita la organización. Y ahí se activa otro reto adicional y es cómo articular el ecosistema de toma de decisiones. El secretario ha trabajado mucho desde la mirada del directorio, pero tiene que articular también el, las decisiones que se toman en los comités de apoyo del directorio para que quede el ecosistema de tomas de decisiones de una manera sólida y blindada. Entonces, de esto estaremos hablando, son los nuevos retos, las nuevas realidades que tiene el secretario para ser efectivo y para de alguna manera aportar y generar valor, que es lo que necesitamos cuando tenemos este rol a cargo. Así que muchas gracias.
Janice, ahí Gracias, estaré. Elizabeth. Muchas gracias por compartir, Elizabeth. Ahora, antes de darle pase a nuestros alumnis, les voy a hacer un breve reencuentro de lo que vamos a estar viendo dentro del programa integral en la modalidad virtual. Ahí Cristina les ha compartido por el chat del Zoom el enlace para que ustedes puedan ver. Aquí nosotros ya tenemos todos los cursos que vamos a estar llevando dentro del programa integral. Son aproximadamente 31, 32 horas de clase efectiva. Ya cada sesión es de 1 hora y media y vamos a tener aproximadamente 2 sesiones por semana, martes y jueves en principio. Y bueno, como les decíamos, vamos a llevar el curso básico que siempre llevamos, el de Fundamentos de Gobierno Corporativo, Elizabeth con el roles y funciones del secretario corporativo, vamos a tener el tema de estrategia para el directorio y secretario corporativo junto con Carlos, vamos a tener también una sesión de gestión de tiempo y productividad del secretario corporativo, que nos va a estar acompañando un profesor de aquí de Perú. Finanzas, porque un tema básico y que todos tenemos que entender es el tema de finanzas. Y recordemos que muchos de los secretarios somos abogados, entonces las finanzas no es mucho nuestro fuerte. Entonces vamos a tener ahí un curso con un profesor colombiano que siempre nos acompaña y que es estratégico porque justamente él también es miembro de directorio y nos comenta lo que el directorio quiere escuchar de estos temas. Vamos a tener el tema de gestión de riesgos, este año enfocado un poco más en el tema de ciberseguridad por todos los cambios tecnológicos que estamos teniendo. Vamos a tener el tema de función de compliance y enfocado en lo que es gobernanza de datos, porque ahora el tema de protección de datos personales es un tema bastante importante. El tema de ASG, los reportes no financieros, el tema de las implicancias de la inteligencia artificial para el directorio y secretario corporativo. Ahí nos va a estar acompañando Santiago Cháger desde Argentina y lo básico que es los soft skills, cómo ser un negociador e influir dentro del directorio y también de las gerencias, ¿no? Como ya hemos visto, el secretario está entre esos dos mundos, ¿no? Entonces, cómo ser ese negociador e influir en ellos. Y siempre tenemos esta sección que nosotros llamamos el toolkit del secretario corporativo, donde abordamos ya temas específicos que son competencia de la función del secretario. Roles y funciones del directorio. Ahí creo lo mencionaban varios de nuestros ponentes. Es importante saber cuál es la función del directorio, porque si no, ¿cómo lo asesoro? ¿Cómo lo oriento? ¿Cómo voy a estar guiándolo? El tema de planes de trabajo del directorio, donde nos va a estar acompañando Helen. ¿Cómo hacemos esa planificación para que las decisiones y para que las sesiones sean bastante productivas y no se queden en lo operativo, que siempre a veces pasa? El tema de la redacción de actas, que es un tema no menor y que tiene todo un arte. Ahí, como bien decía Mauricio, el tema de presentar es un arte, pero bueno, también redactar un acta, y ahí Elizabeth, Helen, que son secretarias corporativas, lo saben, es también un arte detrás de eso, lo que es redacción de actas. Inducción del directorio, inducción del propio secretario corporativo. Vamos a tener también un curso de evaluación del directorio y vamos a tener las presentaciones de impacto en la cual nos va a estar acompañando Mauricio, que es lo que les habíamos comentado. Entonces, ustedes ingresan al enlace, si no, Cris, les vuelves a mandar el link, ya tienen detallado porque ya cada curso está programado, ya está agendado todos los cursos y en ese enlace van a poder ver cuáles son todas las sesiones que vamos a tener, ¿no? Y bueno, ahí también van a poder conocer a todos los profesores que nos van a estar acompañando de Perú, de Panamá, de Colombia, de Argentina, y bueno, todos ellos que nos van a estar acompañando en esta sesión. Ahora le voy a dar pase a nuestros alumnis para que escuchen un poco los testimonios de quienes han llevado tanto la modalidad virtual como la modalidad presencial. Y cerrando, les voy a comentar que vamos a tener esos 2 días aquí en Lima, en Perú, que es la modalidad presencial del programa integral. Entonces, ahora me gustaría darle pase, déjenme un momento, a Andrea. Andrea Palacios nos acompaña desde Paraguay. Buenas noches, Andrea. Gracias por acompañarnos. Andrea nos va a comentar un poco su experiencia. Ella trabaja en AFD en Paraguay. Ha llevado ya con nosotros el programa anteriormente y este año nos va a estar acompañando nuevamente en la modalidad virtual y en la modalidad presencial. Y Andrea, que me gustaría que nos comentes un poco tu experiencia, porque siempre decimos, estos programas son de compartir experiencias, no son solo teoría, no es teoría, sino es experiencia conjunta. Y tú que ya has estado, ya has vivido las dos modalidades, presencial y virtual, ¿qué nos puedes comentar, no? ¿Cómo es esta red? ¿Cómo ha influido en tu desarrollo profesional y sobre todo en el rol que desarrollas dentro de AFD en Paraguay?
Gracias, Janessa. Buenas noches a todos. Cuando Ascla me invitó a compartir mi experiencia sobre la manera en que esta red de contactos internacional de alto nivel cambió mi perspectiva sobre el gobierno corporativo, sin lugar a dudas dije que sí. Así como lo mencionó Helen, ¿verdad? Representó realmente un cambio de paradigma, un cambio de chip que muchas veces representan situaciones que en la operativa del día a día damos por sentado. Estoy segura de que así como me ocurrió a mí antes de participar de lo que fue el programa integral, le habrá ocurrido a muchos de otros de los colegas que estuvieron en esa ocasión participando conmigo. Mi visión acerca de lo que era el gobierno corporativo estaba construida principalmente en base a lo que era mi entorno, a lo que, o sea, se circunscribía a lo que era mi organización y también el sector en el cual me desempeño dentro de mi país. Y ese compartir, intercambiar experiencias con profesionales de otros sectores de distintos países de la región, me permitió enriquecer más y ampliar mi visión, entendiendo sí que el gobierno corporativo tiene principios universales, pero que en distintos contextos pueden resultar más eficientes aplicarlos de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Todos nosotros como profesionales que buscamos fortalecer la buena gobernanza, eh, seguramente en nuestro día a día buscamos fortalecer también la transparencia, gestionar riesgos, buscamos generar confianza y mejorar procesos para la toma de decisiones, pero lo que verdaderamente considero que aporta valor al trabajo que realizamos es esa capacidad de poder encontrar alternativas de solución a las distintas situaciones o desafíos que nos vamos enfrentando en el día a día de nuestro trabajo como secretarios corporativos y con nuestros directorios. Entonces, en mi caso, a través del programa, en la modalidad virtual y presencial, yo tuve la oportunidad de interactuar con profesionales que eran secretarios corporativos, algunos colegas del área legal, del área de cumplimiento, con propios directores de organizaciones que pudieron compartir sus experiencias desde el punto de vista de casos de éxito y también de situaciones que quizás no resultaron de la manera inicialmente prevista como para no replicarlas en otras organizaciones. Entonces creo que ahí está el verdadero valor diferencial que puede aportar este programa y está la mayor fortaleza que ofrece ASCLA, que es poder conocer que detrás de todo esto, el aprendizaje eh, trasciende a lo que es la última clase, por la red de contactos que se genera. El poder saber y aprovechar que existe una comunidad de profesionales que están dispuestos a compartir sus conocimientos, compartir sus experiencias y compartir las mejores prácticas de sus organizaciones. Ujú. Entonces, nada más para redondear mi idea, ¿verdad? Quería decir que si tuviera que resumir el aprendizaje principal que me dejó a mí esta experiencia, sería que el gobierno corporativo finalmente no se construye solamente a partir de lo que son procesos, de lo que son estructuras o de lo que son normas, sino que también se construye a través de las personas, a través de la colaboración y del intercambio justamente de esas experiencias con profesionales igualmente comprometidos a mejorar las organizaciones. Así que Ujú. muchas gracias y les insto a todos a que puedan formar parte también de la comunidad. Muchas gracias, Andrea. Y efectivamente, eso es lo que un poco nosotros colaboramos con ASCLA o lo que damos con ASCLA, es ese network, porque al final ustedes van a poder seguir interactuando con la comunidad de alumnis que tenemos en la organización y lo que hacen es justamente ayudarse entre ellos a resolver esos problemas o esos pains que a veces tiene el secretario corporativo o el miembro de directorio y se van apoyando entre ellos. Gracias, Andrea, y bienvenida nuevamente al programa de este año. Ahora le voy a dar pase a Frank. Frank, buenas noches, bienvenido desde Panamá. Y con Frank me gustaría que nos comentes un poco, porque tú ya has vivido esta experiencia y es una experiencia que vamos a tener en el programa presencial el 29 y 30 de octubre en Lima, Perú. Vamos a hacer un simulacro de directorio. Y Frank ya nos ha acompañado en, si mal no recuerdo, dos simulacros de directorio que hemos tenido, que hemos realizado en Panamá. Y nos gustaría que nos cuentes tu experiencia de este simulacro, Frank. ¿Qué,
¿qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y cómo sientes que esto está ayudando a tu rol profesional? Porque tú eres director, pero también aparte de director eres consultor de algunas organizaciones y sobre todo de empresas familiares. Entonces, nos gustaría conocer tu experiencia y buenas noches y gracias por colaborar con nosotros, Frank. Bueno, muchísimas gracias a ti, Janessa, y un placer ver este grupo con muchas caras conocidas que nos hemos visto allá en Lima, y la verdad que estuvo fabulosa esa experiencia, como dice Andrea, haber intercambiado conocimientos, experiencia, mantenernos en contacto. Impresionante ver lo que estamos viendo en pantalla y cómo podemos comunicarnos. Y bien interesante, cuando Janessa me habló del tema del simulacro, empecé a pensar un poquito más allá de la experiencia que he tenido con ASCLA y también con el Instituto de Gobierno Corporativo aquí en Panamá, que hemos tenido incluso funciones en conjunto, ¿no? Con ASCLA y el instituto. Y haciendo historia me di cuenta que en los últimos 2 años yo he participado en 9 simulacros de juntas directivas. Impresionante. Me encanta el tema de simulacros, porque ahí uno asume el rol de un miembro de junta directiva frente a una crisis compleja y de alto impacto. Entonces, esto hemos visto accidentes aéreos, escándalos de corrupción, ataques cibernéticos, filtración de datos, fraudes bancarios, crisis reputacional, y en fin, todo eso lo ves a través de simulacros y te hace prepararte como director cuando regresas a las realidades de estar en una compañía con tus responsabilidades, ¿no? Y si algo he aprendido en estos ejercicios, lo transforman a uno profundamente en la forma que uno participa en la parte real de la Junta, por las experiencias que uno va desarrollando en cada simulacro. Eh, Tengo varios aprendizajes que puedo compartir con ustedes. El primero es que me han enseñado a decidir bajo presión. O sea, el mundo ha cambiado. Yo me acuerdo de la primera junta directiva que yo estaba hace 30 años, era un club social. Nos reuníamos, conversábamos de economía, de política, venía el gerente, nos hablaba 3 minutos, salía, y eso era el rol. Y la cosa ha cambiado y todos estamos muy conscientes que hoy en día con las comunicaciones, los eventos, el trabajo bajo presión, y muchas veces esas decisiones las tenemos que tomar sin información completa. Hace un mes, participé en un caso fabuloso que era un miembro de una junta directiva en una clínica. Esa clínica, un viernes a las 5 de la tarde, le hackearon la base de datos de los pacientes, los médicos y los laboratorios, y pedían una recompensa que tenía que estar pagada el lunes a las 6 de la tarde. Entonces eso fue una junta directiva que nos reunimos, empezamos a tomar las decisiones, organizamos, y fue una experiencia fabulosa donde había que tomar decisiones con poco tiempo e información incompleta, ¿no? Ujú. El segundo punto también que quiero compartir es que estos casos me han entrenado para hacer mejores preguntas. O sea, yo descubrí que antes el director quería tener todas las respuestas y más bien el director, el secretario corporativo tiene que hacer las preguntas que nadie está haciendo. ¿Qué no sabemos? ¿Qué riesgos estamos subestimando? Y todo esto hacia qué impacto reputacional puede venir después, cuando sucede una crisis. Y ahí me acuerdo mucho de un caso que manejamos, que es un caso, todos nos acordaremos porque sucedió hace poco, fue en julio del 2025, hace un año exactamente, el famoso Kiss Cam, que era de una compañía que se llamaba Astronomer, donde en un concierto en Massachusetts, la pantalla gigante fotografió al CEO abrazado de la jefa de recursos humanos. Y en cuestión de segundos y minutos, esa compañía se dio a conocer y se manejó. La junta directiva tuvo que entonces rápidamente, una cosa totalmente inesperada, tomar decisiones, ¿ok?
cuál era el impacto reputacional que iba a tener ese evento, ¿no? Entonces fue Ujú. bien enriquecedor, de nuevo un evento muy especial de, de las preguntas que había que hacer en ese directorio para tomar decisiones, ¿no? El tercer punto que se me ocurre es, estos casos lo ayudan uno a priorizar. O sea, en una crisis todo parece urgente, pero no todo es estratégico. Y muchas de las decisiones que estamos tomando tienen que ver más bien hacia diferenciar, apagar un incendio y proteger lo que es un valor a largo plazo de una compañía. Y Ujú. ahí un caso que estuvimos viendo aquí, el Volkswagen Dieselgate, donde hubo una manipulación de información de emisiones peligrosas y le dañó muchísimo la reputación a Volkswagen. Y ahí, Ujú. en esa simulacro de junta, participar para tomar decisiones de hacia dónde va la compañía y cuál es el impacto a largo plazo, ¿no? Muy, muy útil. Y finalmente, y me acuerdo un poco con los comentarios que estaba haciendo Mauricio en particular, estos casos nos han ayudado a algo muy real que es la dimensión humana. O sea, cada uno tenemos un rol distinto y vemos cómo se toman las decisiones. Y me acuerdo mucho de un caso de una textilera familiar que tenía que tomar una decisión si vendían la compañía, expandían o se quedaban. Y en esa junta directiva está la abuelita, era una empresa familiar, que lo único que quería era velar por la salud financiera de los nietos. Y estaba el gerente general, que era un profesional que quería rentabilizar la compañía. Así Entonces, es. mira, estos casos bien, bien interesantes y para mí no solo enseñan gobierno corporativo, pero nos entrenan en reflejos necesarios para poderlo hacer, para poder tomar las decisiones. Entonces, Así es, todo Frank. esto, visto en contexto, los simulacros que ha presentado ASCLA y cómo los ha ido mejorando cada año, me parece una forma fabulosa de enriquecer la experiencia de cada uno de nosotros como directores, secretarios corporativos de empresas. ¿Sí? Muchas gracias, Frank. De hecho, nos has resumido muy bien todo lo que se van a llevar dentro del programa integral presencial en Lima. Esperamos verte aquí en Lima, Frank, y vamos a estar en este simulacro con un nuevo caso que vamos a tener. Gracias, Frank, por compartir. Y ahora me gustaría darle pase a Mariela. Mariela nos está acompañando desde Venezuela. Y Mariela, en tu caso, bueno, tú también has llevado con nosotros el programa virtual de ASCLA, pero adicional a eso, tú manejas un grupo bastante grande como es Banesco, ¿no? Entonces, cada organización también tiene, por así decirlo, sus propios secretarios que también han estado llevando los programas de ASCLA y nos gustaría conocer un poco tu experiencia, cómo fue esa evolución que han estado dando, no solamente tú, sino también que quizás has visto dentro de los grupos que tiene Banesco después de haber llevado este programa integral con nosotros en ASCLA. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, ¿verdad?, por la invitación. Gracias a Vanessa y a Enrique. Es un gusto estar con ustedes acá. Bueno, para mí, particularmente, mi expectativa es muy particular porque yo no soy secretaria corporativa, no estoy sentada en una mesa directiva. Formo parte del equipo de Banesco America Corporation, que básicamente es el holding, ¿ok?, de las empresas Banesco, y estoy dentro de la Dirección de Gobierno Corporativo y Gestión Estratégica. ¿Ok? Entonces, desde ese holding, ¿verdad? Mi rol realmente es coordinar a nivel macro y mi responsabilidad es asegurar que ese ADN de nuestra gobernanza de Banesco sea replicada de forma rigurosa con la calidad y en las diferentes geografías donde se encuentra Banesco, ¿ok? Que está en Venezuela, en Panamá, en República Dominicana, en Estados Unidos y en diferentes tipos de negocios, ¿ok? Ellos están en la parte financiera, en la parte de seguro y en lo que es todo ticket. Entonces, ellos de una u otra manera quieren, los accionistas quieren asegurar que la gobernanza y el gobierno corporativo sea estándar en cada una de esas empresas, obviamente respetando la regulación local, ¿ok? Dicho esto, como nos toca, vamos a decir,
dar información, proporcionar información a todos esos secretarios corporativos, tanto de juntas, comités directivos, ¿verdad? Queremos fortalecer ese rol de secretario corporativo. En principio, en el año 24, lo tomé junto con mi directora de Estrategia y Gobierno Corporativo, que estuve con ustedes. Y bueno, básicamente el programa lo que nos ha dado, número uno, un marco metodológico para tratar de homologar de una manera ordenada todos esos principios, pero aplicándolos de una forma proporcional, porque no todas las empresas son iguales, no todas las empresas tienen la misma dimensión. Entonces, realmente no es tratar de ahogarlo, tratando de marcarlos con un código de gobierno corporativo igual para todos, sino más bien que, bueno, esta es como una referencia que te estoy dando. Si tu regulación te lo exige, aquí lo tienes que adaptarlo con tu regulación y nosotros desde el corporativo tenemos que asegurar que eso realmente se haga. Otra de las bondades que me ha dado el estar con o del programa que ha existido es esa visión global para entender qué principios de gobernanza son innegociables totalmente y cuáles pudiéramos estar siendo flexibles para adaptarlos a nuestras empresas. Entonces, bueno, aquí básicamente el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, toda esa parte importante de hacer sentir, porque la mayoría de los secretarios corporativos de juntas son consultores jurídicos, son abogados en la mayoría de ellos, pero es muy importante lo que ustedes están diciendo, básicamente porque es algo en que estamos haciendo. Bueno, ustedes adicionalmente a eso tienen que conocer el negocio y ser como ese enlace entre la gerencia y el directorio. ¿Ok? Y aquellos temas y realmente enfocarlos a que ese secretario tiene que tener vamos a decir, esa alianza y esa confianza con el presidente de realmente llevar una agenda con los puntos decisorios, estratégicos, o sea, realmente llevarlos a pensar en la estrategia a largo plazo, que de una u otra manera es lo que da sostenibilidad a la empresa. Entonces, bueno, es un poco lo que nos estamos dando. Nosotros hemos pasado por varias fases. La primera fase es tratar de formar ese ADN logístico, ¿ok? Que pasa incluso por los formatos de una presentación, tal cual como ustedes los están haciendo, y tratar de ayudarlos a pensar con una comunicación estratégica, es decir, porque de una u otra manera, teniendo 7 empresas, se podrán imaginar, ¿no? Son más de 20 y pico de directores dentro de todos ellos y hay muchos que son dominicales, ¿ok? Y forman parte de las juntas directivas de cada una de las empresas, son comunes. Entonces, Ujú. de una u otra manera, bueno, tenemos que darle como esa estructura a esa información, entregárselas a un tiempo riguroso de mínimo 3 días, o sea, con unos lineamientos bastante ajustados para que den chance incluso a los mismos directores de leerse sus materiales e ir a la mesa a discutir los puntos importantes, ¿ok? Que esa Bien. agenda esté realmente dividida entre lo que es estratégico, obviamente lo regulatorio no lo puedes dejar atrás, pero que el operativo sea lo último. Eso básicamente es. Entonces, bueno, en eso andamos fortaleciendo y bueno, ya creo que hemos formado cerca de 10 o 8 Sí. que lo hemos estado incorporando dentro del programa con ustedes, de los Así secretarios. es. Y este año también vamos a tener ahí a más personas de Banesco dentro del programa. Y Sí, esperamos tenerlo así con el es. presencial, Mariela. Bueno, Muchas ojalá gracias Dios por quiera. compartir tu experiencia, Mariela. Vale, Ya nos gracias. quedan unos pocos minutos, pero no quiero dejar pasar porque también nos está acompañando Ana de Benedetti. Ana, buenas noches, bienvenida. Yo sé que es tarde para ti, pero sí nos gustaría un poco que nos comentes tu experiencia. Tú actualmente estás ejerciendo el rol de secretario corporativo en una empresa en Argentina y has Así llevado es. con nosotros el programa hace unos años atrás. Cuéntanos un poco tu experiencia con este programa y cómo ha influido en el rol que estás ejerciendo actualmente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanesa y todo el público que está aquí presente. Muchas gracias por invitarme a dar mi testimonio. Efectivamente, yo antes de cursar el programa, allá en el año 2023, ya 3 años, durante y después ejercí el rol de secretario, si se quiere, antes de actas, digamos, lo legalmente exigible, lo Ujú. formalmente impuesto, obligatorio. Entonces, el impacto del programa de ASCLA en mi carrera profesional lo veo directamente plasmado. Eh, a ver, indiscutible, ¿no? El cumplimiento formal de las actas y todo el componente societario, por así decirlo. Eso
pero en el durante, recuerdo, estaba justamente post pandemia, año 2023, trabajando para una organización de salud donde fui convocada en pleno 2020, donde estalló la pandemia y hice en la incipiente organización de un hospital público que se abrió justamente por esta temática y donde se me encomienda organizar toda la parte de circuito normativo. Entonces, en el transcurso de eso fue que tomé este programa, entonces, de modo tal que pude concretar muchos de las enseñanzas vistas en los primeros módulos, pero tomando las herramientas de esta caja de herramientas que vos bien presentaste, forman parte del programa y aplicarlo en forma concreta. Ahora, hoy día yo trabajo, estoy a cargo del área Head Legal y Compliance, que comprende las funciones de secretario de actas, vamos a decirlo, aunque sea una mala palabra para todos los aquí presentes, y le he podido dar, perdón, un grupo financiero de Argentina, donde está integrado por diversas empresas con un regulatorio ante llámese Banco Central, Comisión Nacional de Valores, prevención de lavado. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ven que hay un cumplimiento regulatorio muy marcado, donde el rol que yo tengo y mi responsabilidad es dar acabado cumplimiento a todo esto en las diferentes empresas que conforman el grupo. De modo tal que lo concreto que yo pude obtener del programa y que lo aplico a diario son todas estas herramientas de adaptación a lo que la organización necesita de mí. Recuerdo, por ejemplo, que en una de las clases hablamos de lo que era la comunicación formal y la informal que hay entre los miembros de la junta directiva, corporizado que cumpla el rol del secretario, y los auditores y las autoridades gubernamentales y específicamente las regulatorias. Entonces, esto de poder acercar consensos, contribuir a consensos entre los diferentes estamentos que conforman la organización, fue una de las cosas muy claras que yo pude aplicar y hoy me permite desenvolver el rol con mucha más soltura, con mucha más confianza, al menos así lo veo yo y son las devoluciones que voy teniendo, así que de modo tal que yo estoy muy agradecida con el programa que supe tomar en aquel entonces de la mano de la Fundación Flor y de una querida amiga nuestra, profesora también de la casa, Alejandra Mastrangelo, bueno, que ahora nos acompaña desde otro plano. Entonces, Sí, para mí, esto lo digo porque es siempre una nota de ligazón especial que tengo así. con ASCLA, ¿no? Así que bueno, agradezco mucho y promuevo que se forme, que se continúen este tipo de formaciones y que el Gracias. programa se ha tomado tanto, obviamente, aquellos que ocupan roles en las áreas legales, pero también en áreas ejecutivas, en áreas de contralor, porque la impronta del programa se plasma en todas estas funciones que Así es, uno puede Ana. cumplir. Así que, Así es un 360, para exactamente, así resumirlo. es. Muchísimas gracias, Ana. A Y ahora ustedes. me gustaría darle pase a Daniel, que nos está acompañando desde Panamá. Él también es en otra entidad financiera. Daniel, así en unas breves Sí, palabras sobre tu experiencia en el programa. bueno, oye, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Desde Panamá, yo estoy ahora en un grupo financiero, sigo en banca, en grupo La FICE, que tiene presencia a nivel regional en todo Centroamérica. Y mi experiencia ha sido muy positiva. Yo creo que vengo del mundo de finanzas, de créditos, de negocios, y he sido parte de juntas directivas y me ha tocado el rol de asumir, siendo posiciones ya sea de CFO o incluso de gerente, el asumir el rol de secretario. Para mí, el llevar el programa me dio pues esa visión de cómo hacer bien las cosas y si bien no ejerzo en el día a día la función, en los comités en los que participo y en las juntas en las que participo, toda esa formación que recibí y esas herramientas, caja de herramientas, me ha sido muy valiosa para ayudar a lograr consensos y poder mantener un orden en las sesiones. Yo creo que al final nuestro rol, ya sea que estemos en un directorio, ya estemos en un nivel C-suite, como has comentado, es siempre colaborar
a que las cosas se den y se ejecuten de una manera correcta para la organización. Entonces, dentro de eso, lo que es todo el tema de gobierno corporativo es vital y ayudas a tus organizaciones a profesionalizar un rol que recién en algunos países, es el caso de Panamá, se está tomando en todo su valor, ¿no? Y yo felicito por eso, creo que me ha sido muy útil y en cada interacción que tengo a nivel de juntas o comités, las herramientas adquiridas me sirven para poder pues desenvolverme correctamente y aportar valor. Gracias, Gracias, más bien, Daniel. y incentivo a llevarlo, creo que aporta muchísimo valor, más allá de que uno esté o no esté actuando como secretario. Así es, el programa justamente está diseñado para darte un poco de las herramientas, pero al abordar temas de directorio, pues tocamos mucho estos temas que se abordan dentro de las juntas directivas. Muchísimas gracias a todos por su testimonio, por haber compartido su experiencia en ASCLA. Y acá les voy a dejar brevemente lo que vamos a tener el 29 y 30 de octubre en Perú. Si algunos lo conocen, Alfredo Enrione nos va a estar acompañando aquí en Perú, va a dar un taller sobre gobierno corporativo, va a estar todo un mediodía con nosotros acompañándonos. Vamos a estar también acompañados de Aderez Santa Cruz, que también dicta dentro del programa virtual, pero esta vez también va a estar dando una charla sobre la inteligencia artificial, pero sobre todo cómo gobernar la inteligencia artificial. ¿Y por qué hemos tocado este tema? Porque también vamos a tener un taller práctico junto con una universidad de acá de Perú, de una universidad tecnológica, UTEC, donde vamos a tener un taller sobre crea tu propio agente de inteligencia artificial. Entonces vamos a tener un breve taller donde cada uno de nosotros que llevemos el programa vamos a vivir toda esa experiencia de crear tu agente de inteligencia artificial y justamente al entender ese proceso de cómo se crea, cómo se usa este agente dentro de la organización, tenemos que saber cómo gobernarla. Y ahí es donde entra Andrés, que ya tiene experiencia en estos temas, que nos va a aterrizar un poco. Entonces ya sabemos todo el proceso, cómo lo aterrizamos. Y ese taller específicamente va a tener un certificado aparte que va a estar dado junto con la Universidad UTEC de aquí de Perú, para los que estén interesados. Entonces, y también vamos a tener nuestros conversatorios usuales, por eso es que si alguno anteriormente ha estado en el programa presencial, se va a dar cuenta que este programa es totalmente distinto a los que hemos llevado en años anteriores, porque vamos a tener el simulacro, Alfredo dando la charla, este taller de inteligencia artificial y bueno, vamos a tener los conversatorios que usualmente tenemos donde compartimos experiencias sobre gobierno corporativo. Ahí les vuelvo a recordar, Cristina les ha dejado el link de la página web del programa integral para los que estén interesados. Ahí pueden dejarnos sus datos o también le pueden escribir directamente al WhatsApp a Cristina para que puedan registrarse en el programa integral. Y bueno, yo sé que estamos con tiempo, pero si alguno desea hacer alguna consulta o alguna pregunta, ahí ya estamos dejando nuestros contactos directamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Enrique, no sé si quieres dar unas palabras de cierre final. No, ya se he dicho muchas cosas, en realidad hay bastantes elementos por analizar y asimilar sobre todo. Para aquellos que han tenido, como decía, la paciencia y el tiempo de escucharnos, creo que tienen todos los ingredientes. Es más, incluso este video lo vamos a circular a quienes no lo han visto completo. Está el brochure, avisar que hay un landing page donde está también toda esta información. Así que, y estamos abiertos totalmente llanos para absorber cualquier duda, consulta, y ojalá se termine de tomar la decisión de acompañarnos en esta experiencia que cada vez es más comprensiva y más grata para seguir difundiendo ese rol que debe tener los secretarios corporativos en los directorios, juntas directivas o consejos de administración a lo largo de la región. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a todos los panelistas, los profesores que van a estar con nosotros, a los alumni. Y bueno, los animamos a inscribirse. Ya estamos cerca del programa y estamos cerrando algunos cupos. Entonces, ahí les hemos dejado el número de teléfono, el link. También si desean escribirnos y nosotros les vamos a estar haciendo llegar toda la información. Gracias por habernos acompañado y que tengan una bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a Buenas todos, buenas noches. noches.